Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al tema populismo y democracia. Para ello, contamos con la presencia del doctor Carlos de la Torre, quien es doctor en sociología por la New School for Social Research de Nueva York y actualmente es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es autor de innumerables artículos académicos publicados en revistas de prestigio, así como coeditor, editor y autor de varios libros. Solo voy a mencionar los más recientes. Seducción populista en América Latina, populismo latinoamericano del siglo XXI, la promesa y peligros del populismo, de Velasco a Correa, insurrecciones, populismo y elecciones en Ecuador, y la obra Populismo a rápida inmersión. Carlos, muchas gracias por habernos hecho un espacio en tu agenda, en tus actividades, para poder estar con nosotros. Muchas gracias, Anselmo. Es un verdadero gusto compartir contigo y con todos ustedes. Muchas gracias. Qué amable, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, Carlos. Eh, Carlos, el populismo es uno de los términos más en boga desde hace por lo menos una década, y se han escrito una innumerable cantidad de libros y artículos académicos que tratan de definirlo y explicarlo, y a pesar de ello, aún no existe un consenso sobre su definición. En tu opinión, ¿qué debemos entender por populismo? ¿Una ideología, un estilo de hacer política, una lógica de poder? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona el populismo con la democracia en América Latina? Te escuchamos, Carlos. Muchas gracias. Voy a hacer un poco un recuento histórico. Cuando el término populismo es usado por primera vez en los años 50, es por Gino Germani, un sociólogo de origen italiano-argentino, que tuvo que irse de Italia porque era un activista antifascista, cayó preso de joven y su mamá yo creo que le llevó de las orejas en el exilio a la Argentina. Y en la Argentina fue de los padres fundadores de la sociología. En esa época Perón había subido al poder en el año 43 como parte de una junta eh, que era pro-nazi, estaba a favor de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y toda la oposición que iba desde los comunistas al Departamento de Estado de Estados Unidos vieron a Perón como un nazi. Y Perón era un admirador de Mussolini, había vivido en Italia en la época de Mussolini. Pero entonces Germani dice, bueno, aquí estamos frente no a un fascismo, sino a un nuevo fenómeno que lo llama nacionalpopulismo. Y dice, el nacionalpopulismo es un nuevo tipo de autoritarismo, porque para Germani el populismo es un autoritarismo que es diferente al fascismo, se parece pero es distinto. ¿Y por qué es distinto? Uno, por su base de apoyo. Mientras la base social del fascismo, según Germani, era la clase media que estaba en movilidad descendente de la Gran Depresión, los seguidores de Perón eran una nueva clase obrera de reciente formación que no había sido socializada por la izquierda en qué significa ser un obrero en la Argentina. Y la otra diferencia, dice, del momento en el tiempo en la modernización. El populismo emerge con la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna y el fascismo ya se da en sociedades que han sido parcialmente modernizadas y democratizadas. Eso es lo que dice Germani, y desde que empieza Germani con esta definición, con esta aproximación al populismo, empiezan los debates en América Latina. Y es muy interesante esto, porque en América Latina desde los años 50 en que Germani escribió sus trabajos, después en los años 60 y 70 los teóricos dependentistas, Laclau desde los años 70 y después ya en el 2005, los latinoamericanos hemos estado obsesionados con estudiar, con definir y con ver las relaciones del populismo con la democracia. Y claro, como tú decías, no hay un consenso. Y en la actualidad
Hay gente que lo ve como una serie de ideas sobre lo político, se llaman las teorías ideacionales, que es una forma, sí, que contrapone al pueblo contra la oligarquía y cree en la voluntad popular. Otra forma de verlo es como un estilo político que, eh, que promueve lo bajo en contra de lo alto. O sea, todo lo que es considerado bajo por las élites, el populismo lo levanta como lo alto, como una estrategia política para llegar al poder y mantenerse, o como una lógica política. Ahora, como yo le entiendo al populismo, de alguna manera uno varias de estas explicaciones y estas conceptualizaciones para crear un tipo ideal complejo. Claro, el riesgo de un tipo ideal es que no puedes poner tantas características o tantos atributos que solo te serviría para un caso. A veces eso pueden hacer los historiadores, pero uno como sociólogo político no puede hacer eso. Entonces yo creo que el populismo tiene que verse eh, como las siguientes cosas. Para empezar, es una lógica política, y aquí le sigo a la clave. Es una lógica política que construye lo político como la lucha entre amigo y enemigo. Es una lucha existencial en contra de enemigos que deben ser frenados. A diferencia del fascismo, que elimina al enemigo, el populismo lo margina, lo silencia, lo aparta, pero la lucha es ahí. O sea, Chávez no se enfrentaba a rivales políticos, se enfrentaba a enemigos políticos, lo mismo que Perón y lo mismo que cualquier populista, incluso Trump. La segunda característica del populismo, de mi forma de pensar, es que el pueblo del populismo es solo una parte de la población, no es todos los habitantes de la nación. Entonces los populistas de izquierda tienden a ver al pueblo como la plebs, como los pobres, como los excluidos, los marginalizados por las élites. Y el populismo de derecha construye al pueblo con criterios étnicos y culturales, como los habitantes correctos de una nación que está siendo invadida por el otro, por lo general del tercer mundo. Otra entonces, esa idea de que una parte del pueblo es del pueblo verdadero sería la segunda característica. La tercera es que el líder no es un político más, elegido por un periodo X y después se va a su casa o hace una fundación como los expresidentes americanos. El líder tiene una misión, el líder populista tiene una misión, la cuarta transformación, la República Bolivariana, la revolución ciudadana en el caso de Rafael Correa. Entonces tienen misiones que trascienden a los tiempos normales de la política institucional. Se sienten y son vistos, sobre todo por sus seguidores, como personas extraordinarias con misiones políticas muy importantes. Y para finalizar, los populismos hacen performances o escenificaciones de la política como momentos extraordinarios de redención del pueblo. Entonces, los populismos se basan mucho en reuniones masivas, en, eh, en actos de masas, en manifestaciones, la presencia constante del líder atacando a las élites. Entonces, son momentos de mucha vibracidad, de mucha emoción política, pero claro, que por lo general el guión ya ha sido escrito por el líder y el rol de los seguidores es seguir al líder. Ahora, si tú me preguntas cómo se ve la relación entre populismo y democracia, yo creo que hay dos visiones que son muy contrapuestas. Eh, Tal vez tres, mejor veamos tres. La primera es de los liberales que le ven al populismo como un peligro para la democracia y aún le pueden ver como el camino para crear regímenes competitivos autoritarios. Entonces, para ellos el populismo es un peligro. Para Ernesto Laclau y sus seguidores, el populismo es una manera de dar fin al verdadero atentado contra la democracia, que es el dominio de las élites neoliberales, de los tecnócratas neoliberales, que han reducido la política a la administración. Entonces, para Laclau, el principal peligro es cuando el pueblo es despolitizado, se entrega a la política a élites neoliberales, tecnocráticas, y ya no existe lo político para Laclau ve lo político como esta confrontación entre dos campos antagónicos y ve al populismo como la única, tal vez como la mejor forma para llevar a un renacer de la democracia. Ya que Y la tercera, tocaste, ajá, sí, perdón, sí. No, no, perdón, sí. y la tercera visión
El populismo es una manera diferente de entender lo democrático. Es una manera de entender lo democrático que puede ser muy incluyente, y hay muchos populismos muy incluyentes, como fue el peronismo, tal vez el más incluyente de todos. El de López Obrador también fue incluyente. El chavismo y el correísmo, cuando hubo dinero de los precios altos del petróleo, fueron muy incluyentes. O el de Evo Morales. Pero la inclusión populista es hecha con la condición de lealtad al líder. Si tú no eres leal al líder, eres enemigo del pueblo, de la nación, etcétera, etcétera. Entonces tiene una complicación muy grande o una dificultad muy grande para tolerar el pluralismo, las ideas diferentes, porque cualquier idea diferente es catalogada como un ataque al pueblo, al líder que es la encarnación del pueblo, al pueblo mismo y a la nación. Carlos, te voy a hacer la pregunta incómoda y en tu opinión, ya que estás comentando de estas visiones que tiene la CLO y otros, para ti, ¿el populismo es un peligro para la democracia? O matizo la pregunta, ¿cómo afecta el populismo a las instituciones democráticas? A ver, yo personalmente creo que hay que hacer una distinción entre los populismos de derecha y los populismos de izquierda. Los populismos de izquierda en América Latina, pero no solo en América Latina, han sido incluyentes. Han buscado incluir a gente excluida socioeconómicamente, políticamente, culturalmente, étnicamente de la nación. Ha habido un componente incluyente en el populismo de izquierdas. El populismo de derechas busca excluir a quienes son considerados como que no son parte de la nación. El caso más paradigmático es la racialización del inmigrante como el otro peligroso que va a contaminar las buenas costumbres, las buenas maneras de ser de los franceses o de los americanos, la imagen de Trump del inmigrante ilegal del tercer mundo que está destrozando los Estados Unidos. Una tercera forma, el populismo de derechas también tiene otra forma de ver quiénes son los enemigos de la nación. Y eso yo creo que les caracteriza a los populismos radicales de derecha, como Bolsonaro, Milei, Katz en Chile. Y es toda esta cuestión de la ideología de género. O sea, se ve como que la ideología de género es vista como una perversión, porque dentro de la ideología de género mezclan matrimonio igualitario con operaciones para cambiar tu sexualidad, con educación sexual, etcétera, etcétera. La ideología de género es vista como esta gran corrupción y este ataque frontal a la célula de la sociedad, que es la familia patriarcal, que es la familia heterosexual. Entonces, el gran enemigo es la ideología de género. Y esta visión en contra de la ideología de género está muy extendida en las Américas, es no solo Trump, sino Bolsonaro, Milei, eh, pero también en algunos países de Europa, como en Italia y como en España con Vox. Entonces, yo creo que los ataques, o sea, ahora, si bien los ataques del populismo de derecha son mucho más fuertes y más peligrosos, por usar esa palabra, para la democracia, los populismos de izquierda han logrado incorporar, pero no democratizar. ¿A qué me refiero? Que su visión del pueblo unitario, su visión del líder como la encarnación del pueblo, no tolera el pluralismo, que es fundamental en una sociedad moderna. Segundo, no tolera que haya una esfera pública donde se debatan ideas, sino más bien restringe los debates que puede haber en la esfera pública y busca controlar las organizaciones de la sociedad civil para que sean leales al líder, eh, tanto cooptando como reprimiendo. En este contexto, Carlos, en tu opinión, ¿el populismo es una respuesta a la crisis de la democracia o en algo más específico como crisis de representación de las democracias? Yo creo que sí, que hay un problema de crisis de representación cuando los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos, cuando sienten que no hay alternativas verdaderas, cuando se ven que están buscando una opción de cambio, sea la que sea. Pero el populismo, si bien tiende a surgir en momentos de crisis, en algunos países latinoamericanos ha sido lo normal.
sea, hemos tenido populistas en algunos países de América Latina en momentos de crisis y en momentos normales. Es también una manera de entender y vivir lo político que combina unos discursos a favor del pueblo, enalteciendo al pueblo, con esta idea de que la democracia verdadera se da cuando los ciudadanos se toman las plazas, se toman las aceras, se toman los espacios públicos de los cuales han sido excluidos. Entonces, sí, el populismo puede ser producto de una crisis de representación, pero a veces está siempre por ahí buscando ser activado. ¿Por qué? Porque en América Latina son sociedades profundamente excluyentes a nivel socioeconómico, a nivel étnico, a nivel racial, a nivel de la vida cotidiana. Y entonces los populismos ahí están siempre presentes. Y es interesante que en Estados Unidos, por ejemplo, el populismo de derecha se basa en esta idea de exclusión que sienten algunos trabajadores o gente de clase media americanos que sienten que el sueño americano se les está evaporando. Entonces, ¿no? Es una crisis de representación política, pero que también apunta a otras crisis. Puede ser también una crisis de masculinidad, por ejemplo, el momento en que los hombres blancos se sienten que las mujeres están ganando demasiados espacios de poder, o todo el miedo a las comunidades LGTBQ, que se van a tomar los espacios que nos pertenecían como los verdaderos eh, ciudadanos de un país. Claro. Carlos, tú en algunos de tus escritos haces esta distinción de el populismo como oposición, o sea, antes, y el populismo como gobierno. Para el público que nos va a ver y escuchar, ¿podrías esclarecer un poco esta distinción? Muchas gracias por la pregunta y me olvidé de decir eso, lo que estaba hablando en general del populismo, porque claro, cuando el populismo está buscando el poder, por lo general, prometen mejorar la democracia. En muy pocos casos son propuestas antidemocráticas de restringir derechos, pero digamos que en el momento en que está fuera del poder, el momento en que los populistas están retando a las élites que están en el poder, se da sus aspectos más incorporadores, más incluyentes. Y yo creo que hay que escuchar siempre a la crítica populista, porque la crítica populista nos habla de problemas no resueltos en las democracias realmente existentes. El problema son sus soluciones. Entonces, una vez que los populistas llegan al poder ejecutivo y controlan uno o dos poderes, pero no todos los poderes del Estado, se empieza a dar una lucha entre dos campos, el campo populista y el campo antipopulista. Y ahí puede ganar cualquiera de los dos. Históricamente en América Latina, las élites dieron golpes de Estado para librarse del populista. Entonces, la historia de América Latina hasta los años 70, México es diferente, pero en los otros países era, y bueno, también es diferente Chile, pero bueno, la idea era eran gobiernos populistas, golpe de Estado y volvía el gobierno populista. Pero a veces los golpes de Estado fallan y la tentación de dar un golpe de Estado, si bien sigue presente, es una tentación que no es tan fácil después de la última ola democratizadora. Entonces, cuando fallan los golpes, como falló el golpe en Venezuela o cuando falló el golpe en contra de Erdogan en Turquía, los populistas se radicalizan. Y ese sería un segundo escenario. Un tercer escenario es que el líder populista es temporalmente derrotado en las urnas. Fue el caso del primer Trump, fue el caso de Bolsonaro, es cuando los populistas no logran quedarse en el poder y pierden una elección. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué explica que algunos populistas se vayan tranquilamente a su casa, como los peronistas lo han hecho en Argentina últimamente, y otros organizan rebeliones o incitan a la gente a que organice rebeliones y tratan de usar la violencia para mantenerse en el poder? Claro, tampoco son golpes de Estado, porque fueron mal organizados y fueron sus seguidores lo que le hicieron. Y otra cuarta es que gane el campo populista, como ganaron en Venezuela, ganó en Ecuador, y logran transformar una democracia en crisis en un régimen populista. Y los regímenes populistas conce- eh, concentran el poder en el Ejecutivo, cambias la Constitución para tener un Ejecutivo muy fuerte, regulas lo que se puede publicar en los medios, restringes la autonomía de la sociedad civil y tratas de quedarte en el poder permanentemente
si bien hay elecciones, es muy difícil ganar las elecciones. Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar cuando los populistas tratan de llegar al poder, que ahí pueden ser, que ahí tienen cosas muy importantes que decir. Una vez que llegan al poder y provocan esta polarización, que no solo la provocan ellos, porque es como que todo el mundo entra en un juego esquizofrénico para librarse de sus enemigos políticos, de esta lucha casi schmittiana entre amigo y enemigo. De los populistas cuando logran cambiar las constituciones, las reglas electorales y logran tener un régimen en el poder. Ahora, el régimen populista, los regímenes populistas duran no mucho porque son inherentemente contradictorios. Por un lado son democráticos, porque se basan en las elecciones libres, pero por otro lado son autoritarios, porque el líder es visto como la encarnación de la voluntad popular, como quien decide por todos, que está más allá de las instituciones. Ya. Oye, Carlos, en esta discusión o análisis de lo que es el populismo, hay un término que creo que se discute mucho y se polemiza sobre él, soberanía. ¿Cómo se relaciona el populismo con el término soberanía? Los populistas yo creo que siempre estuvieron luchando en contra de quienes se han apropiado de la soberanía popular. Desde Perón, que luchó en contra de los intereses capitalistas ingleses, hasta Chávez, que luchó contra el imperialismo americano, siempre ha habido una conjunción de las demandas nacionalistas con las demandas populares. Por eso es que Gino Germani habló del populismo como el nacional populismo, como lo nacional popular, y muchos teóricos marxistas gramscianos hablaron de lo nacional popular. Yo creo que las luchas populistas, sobre todo el populismo de izquierda, siempre ha sido por lo nacional popular, en busca de la soberanía. La soberanía es entendida como la soberanía del pueblo en las elecciones internamente, pero también la soberanía del Estado-nación frente al imperio, frente a los países grandes que deciden los intereses por ti. Y eso le da mucha fuerza, porque claro, no es únicamente que estás apelando a los sentimientos en contra de las élites o antiélite, también estás apelando a la cuestión de quién representa la verdadera nación. Y a mí es cuando ahí me da mucho más recelo los populistas que son dominados por figuras militares, porque cuando un militar es el que decide cuáles son los verdaderos valores populares, como lo hacía Chávez o como lo hacía Bolsonaro, es realmente peligroso, porque los militares siempre se han creído la encarnación de la nación. Y claro, es una nación única como ellos la definen, es una nación construida por ellos, pero yo creo que esta idea de lo nacional popular es muy y la defensa y la lucha por la soberanía, que le puede dar mucha popularidad al líder populista. ¿No? Oye, Carlos, con lo que me estás comentando me surge una pregunta. Sé que se sale un poco del tema, pero me viene a la mente, ahora que dijiste que se apela a esos sentimientos nacionalistas, ¿tiene que ver esta presencia? Desde también hace una década más o menos, he notado que existen más publicaciones sobre emociones y política, las emociones en la política, etc. Tiene que ver con que esta presencia del populismo apela más a los sentimientos que la razón. Yo creo que los dos. Yo creo que esa contraposición razón-emoción, que además es muy sexualizada, porque los hombres somos racionales y las mujeres son emocionales, no funciona en política. O sea, toda buena política es racional y emocional. Y los populistas han sido unos genios en usar las emociones. Porque, claro, si vas a un mitin de un populista, y yo he hecho algunos trabajos de campo, sobre todo en Ecuador, viendo a los líderes populistas en Ecuador, pero también tuve la suerte de ver a Chávez en su último acto electoral, cuando ganó su última elección. La emoción que tiene eso, el ser parte de una comunidad, el ser parte de un grupo que tiene en común una cuestión horizontal, ¿no? Todos somos iguales en ese momento, pero también es una cuestión muy jerárquica. Todos nos reconocemos en este líder al cual le aclamamos como que iba a ser nuestro redentor. Entonces, sí, el populismo se ha basado mucho en estas cuestiones emocionales, lo mismo que el nacionalismo. Entonces, yo creo que el nacionalismo, el populismo,
Bueno, la misma izquierda, o sea, el mismo socialismo, cuando no es el socialismo así teórico que tienes que leer los tres tomos del Capital, el socialismo también apelaba mucho a las emociones de rabia, las emociones de marginalización, y los populistas de derecha, perdón, por lo general politizan el miedo. O sea, Trump es un genio para politizar el miedo que viene desde los inmigrantes que están destrozando Estados Unidos, que son violadores, que son narcotraficantes, que violan a nuestras mujeres. Esta idea de que están ocupando Estados Unidos y ahora va a venir la verdadera liberación del pueblo americano, que es cuando nos van a echar, bueno, yo no soy inmigrante ilegal, pero van a echar a los inmigrantes ilegales y les van a poner en campos de concentración y mandarles a la fuerza a sus países como un acto de gran liberación. Eso da muchas emociones, porque es del miedo, es lo que juega al miedo. Los de izquierda no juegan tanto al miedo, creo yo, sino al resentimiento de que han sido excluidos, de que, de por qué hay esas desigualdades de clase, etcétera. Sí, claro, me hago responsable de lo que voy a decir y creo que en esto la extrema derecha o el populismo de derecha ha generado demasiado miedo en la política, tan es así que ha llevado prácticamente a no respetar las reglas formales de competencia del juego democrático. Pero bueno, antes de terminar, Carlos, te quiero hacer una pregunta, bueno, sí, una pregunta para todos aquellos que eh, temen que el populismo nos va a llevar al caos. En tu opinión, ¿el populismo lleva irremediablemente a la autocracia? No. No, depende mucho, depende de muchos factores. En algunos casos, y los populismos que más conocemos han resultado en, han llevado a la autocracia en dos formas. Primero, porque o han provocado un golpe de Estado de los antipopulistas, o porque han logrado cambiar constituciones, cambiar las reglas electorales, pero son muy pocos los casos que han logrado eso. O sea, eso se logró en Hungría, se logró en Venezuela, se logró en Ecuador, en algunos casos porque tenían recursos extraordinarios del petróleo, en otros casos porque era fácil cambiar las reglas de juego democráticas existentes. Pero lo que a mí me preocupa ahora de sobremanera y estaba pensando en qué es lo que ocurrió en Alemania una vez que Hitler fue invitado al poder, porque Hitler no ganó las elecciones, Hitler fue invitado al poder por las élites políticas tradicionales. Y una vez que la violencia de los nazis logra intimidar y empezar a deshacerse de la izquierda y atacar a los judíos, etcétera, etcétera, Hitler pasa estas leyes especiales que le permiten concentrar todo el poder y, y dominar por decreto. Y todo esto le dan una autorización por 4 años, después por otros 4 años, y con eso él logra acabar con la democracia en Alemania y crear unas ceremonias de adoración al líder en que participan supuestamente los alemanes. Mi miedo es el caso de Trump. El discurso de Trump es casi fascista. Habla de diferentes tipos de sangre racial. Ha dicho que va a ser dictador por un día. En un día puede hacer muchas cosas. Concentra los tres poderes del Estado. Ganó el voto popular, no con una gran diferencia, pero lo ganó esta vez. Entonces, yo no sé hasta dónde vaya a ir Trump y cuánto pueda hacer él para tratar de transformar a una democracia americana que esté en crisis o en un tipo de autoritarismo competitivo del cual será muy difícil echar a los republicanos o en algún tipo de autoritarismo más parecido al fascismo. Depende de cómo haya dormido, me despierto más o menos pesimista, pero pesimista sí estoy. Ahora, claro, él tiene problemas. Los problemas que tiene son los estados demócratas, que son muy fuertes económicamente y de tal. Entonces, yo creo que estamos frente a un momento bastante
angustiante de la democracia. Entonces no te diría que son todos los populismos de los cuales uno tiene que estar aterrado, pero sí de los populismos de ultraderecha, como el de Trump, como el de Milei, como el de Bolsonaro. Y Bolsonaro está, bueno, el sistema judicial brasilero tuvo la inteligencia de pararlo, cosa que a los americanos no les dio la gana o no tuvieron el valor de hacerlo, pero cualquier rato puede volver Bolsonaro o un parecido a Bolsonaro. Y Milei en Argentina también está destrozando muchas cosas. Entonces yo creo que el gran peligro para la democracia son los populismos de ultraderecha. Y ahí es donde tenemos que ver cómo parar. Ahora, para hablar un poquito más, y con esto ya me quedo, la idea de que el populismo de derecha tiene que ser parado con un populismo de izquierda, como lo argumentan Chantal Mouffe y alguna gente cercana a ella, a mí me parece muy peligroso, porque no creo que por ahí sea, o sea, no creo que los populismos de izquierda realmente existentes que llegaron al poder, hicieron cambios constitucionales, cambios electorales, sean modelos a seguir para radicalizar la democracia. Ok. Y finalmente, Carlos, eh, eh, aprovechando tu expertise, en tu opinión, podríamos decir que estamos en un momento, ya que utilizaste el término, un momento populista, o lo pregunto de otra forma, en tu opinión, ¿existe o estamos en un ciclo populista? Lo que quiere decir que una vez que se hagan los ajustes al sistema democrático, a estas fallas, regresamos a una etapa o rebasamos esta etapa populista. ¿Existen ciclos populistas? Sí, hay ciclos populistas. Hay el populismo clásico de los años 40, los años 70, que, que es el que tiene que ver con la primera incorporación de los excluidos de la política y en algunos casos con políticas de sustitución de importaciones, en otros casos no, en los países más pequeños y no industrializados de América Latina. Después hay un segundo ciclo que son los populismos neoliberales. Los populismos neoliberales privatizan lo que sus predecesores populistas nacionalizaron. Fue un ciclo, el ciclo de Menem, de Fujimori, de Collor, de Salinas, es un ciclo de lo que la bibliografía llama de populismo neoliberal. Después hubo un ciclo de bolivarianismo, de populismo radical de izquierda, en que Chávez usó petrodólares para expandir el bolivarianismo a toda América Latina. La izquierda se volvió, sectores de la izquierda se volvieron bolivarianos, pero solo lograron cambios bolivarianos en dos países más, que son Ecuador y Bolivia, donde habían grandes eh, desencantos populares con la democracia e insurrecciones, insurrecciones populares muy fuertes, crisis muy fuertes. Pero claro, y ahora yo creo que estamos en una ola populista radical de derecha que se está tratando de conformar. Yo creo que la venida de Trump al poder va a darle mucho más fuerza a los Mileis, los Bolsonaros, los diferentes que puedan seguir surgiendo, los Bukeles, gente que pueda seguir surgiendo en América Latina, porque bueno, los enemigos están ahí, no tanto el enemigo inmigrante ilegal, que también se lo puede politizar, porque con toda la diáspora venezolana ese problema hay en algunos países, pero más que nada es la ideología de género, creo yo, el gran enemigo que va a surgir ahora y la idea de la necesidad de defender a la familia y la civilización. Entonces las condiciones están dadas para que sigan surgiendo estas personas con agendas antidemocráticas, antiderechos, civiles, sociales y culturales. Para no quedarnos con un pesimismo, Carlos, finalmente te pregunto, en tu opinión, ¿existe una crisis general de la democracia en nuestro continente? Todo el mundo habla de retroceso, regresión. ¿O en tu opinión no existe, sino hay ciertos países con crisis de la democracia? Pregunta más difícil. O sea, hay países en los cuales no sé si se puede hablar, o sea, hay países en los cuales hay democracia sin partidos políticos, Perú y Ecuador. Bueno, en Ecuador hay un partido político que es el partido político de Correa, que lo que quieren es que vuelva Correa. Eh, yo creo que más bien yo creo que tuvimos una época de expansión de derechos que fue muy importante, que son los derechos a los indígenas, a los afrodescendientes, los derechos, ciertos derechos para las mujeres.
algunos derechos para las comunidades LGTBQ, sobre todo el matrimonio igualitario, pero ahora yo creo que sí es un retroceso, hay un backlash que dicen los gringos, hay un ataque a todo eso. Yo creo que como ciudadanos, como académicos, tenemos que defender los derechos que existen y sí, tenemos que defender los derechos y sí, y no dejarnos seducir por el nuevo populista que aparezca, lo cual es muy difícil. Muy difícil. Claro. Carlos, pues solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Carlos de la Torre, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Una vez más, Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones y hasta la próxima emisión. Muchas gracias, doctor Flores, muchas gracias. Entonces, adiós.